El 2 de abril celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, una fecha que nos recuerda el poder de los libros para cambiar vidas, formar sueños y conectar generaciones. Hoy, alineados con la Estrategia Nacional de Lectura 2024-2030, impulsada por la doctora Claudia Sheinbaum, celebramos esta fecha con una conversación poderosa sobre el valor de leer y escribir desde la juventud. Bienvenidas y bienvenidos al panel Los jóvenes en la lectura. Soy Livia Estrada y nos da muchísimo gusto compartir este espacio con dos jóvenes autores que han transformado sus vivencias en libros que inspiran, sanan y empoderan. Están con nosotros David Gianni Torres Sánchez, autor de The Mimic, y Aldo Gómez, autor bestseller de Transformando el Bullying. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer, de verdad. Qué gusto. Antes de iniciar, voy a leer una breve semblanza de cada uno de ellos. David Gianni Torres Sánchez es un joven de 16 años cumplidos. A su corta edad destaca como escritor. Actualmente cursa el bachillerato en quinto semestre. Ha recibido diplomas de reconocimiento por su alto desempeño. También se ha preparado concursos de dibujo y talleres de distintos aspectos, de distintas disciplinas. Y también se ha formado con la ponente Angelina Humada en temas de oratoria y de redacción y ha trabajado en algo que se titula Mi historia en papel para el mundo, con la speaker internacional certificada por la ICL, Oleda Maldonado. David tiene el deseo de seguir un camino en preparación constante para sus proyectos a futuro. La mayor satisfacción de David es cumplir su sueño de emprender con éxito su primer libro, The Mimic, en el cual plasma su experiencia con el bullying, convirtiendo esos sentimientos en un final de confianza y fortaleza. David es un joven con mucha gratitud a la vida y al universo. Gracias, David, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. A toda la audiencia que nos está viendo, les mando un fuerte saludo desde donde yo me encuentro en Cuautitlán Izcalli. Y efectivamente, como Livia acabó de mencionar, precisamente es algo maravilloso. Es algo que hace 8 años atrás yo no me imaginaba que esto fuera a ser posible. Pues al ser alguien que vivió en carne propia el propio bullying, es algo y un tema que ha dado mucho de qué hablar en México, pues desafortunadamente, a comparación de 30 años atrás, no llegaba a un nivel tan grave como lo es hoy, al grado que puede dañar psicológicamente a las víctimas, pues no solo se trata de puras burlas, ni críticas, ni siquiera golpes físicos, sino que ahorita ya va más allá de lo imaginado. Y aparte resulta que no solamente los jóvenes y niños son los que estamos expuestos al bullying, sino que incluso adultos también lo han estado presenciando en un entorno laboral. Por ello, es importante que como autores debamos de hacer algo, sobre todo con este tema dentro de nuestra nación y si es posible, incluso lo que estamos haciendo pueda servir de ayuda para el resto del mundo. Por ahí, como una vez un autor me mencionó, que cuando hablamos de un tema muy polémico como lo es el bullying y que lo tratemos en un libro, no es algo sencillo. Y nosotros como autores que nos dimos ese gran pasón para hablar de este tema, ya estamos haciendo una distinción y aportando algo en contra de este fenómeno y, por supuesto, haciendo allí una diferencia de que se puede hacer algo. Existen las herramientas para lidiar con este fenómeno y que más, que desafortunadamente no todos hablan de este tema y pasa desapercibido como autores
es algo maravilloso que estemos haciendo algo que tenga que ver con este tema. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, David. Ahora presento a Aldo Gómez. Es un joven de 21 años que ha dejado una huella significativa en su comunidad y más allá. Como autor bestseller de Transformando el Bullying, ha utilizado su voz y experiencia para empoderar a otros y fomentar un ambiente de respeto y comprensión. Su pasión por el bienestar se manifiesta en su emprendimiento Bernale, una microempresa dedicada a productos para el cuidado personal y de la piel que ya está disponible en distintas plataformas. Con el lema Florece a tu mejor versión, Bernale busca inspirar a las personas a cuidarse y abrazar su autenticidad. La misión de Aldo se centra en ser, hacer, servir y compartir, reflejando su compromiso con el crecimiento personal y el bienestar colectivo, con una visión clara y un corazón generoso. Aldo continúa marcando la diferencia, convirtiéndose en un referente para todos aquellos que buscan superar desafíos y alcanzar sus sueños. Bienvenido, De Aldo. verdad, gracias, Livia, David. Es un placerzazo conocer a gente maravillosa como ustedes. Creo que Dios y el universo nos manda con las personas correctas para hacer un cambio radical y más que nada, pues, cambiar y transformar más vidas. De verdad, para mí es un placer estar aquí. Y pues sí, justo, creo que, pues creo que comparto con David, desde muy pequeño he tenido esa misión de ser, hacer, servir y compartir. Creo que nosotros fuimos hechos a, pues sí, yo creo mucho en Dios, bastante en Dios. De verdad, pues me ha costado bastante, de verdad, pero creo que estamos aquí para servir. Dios es el primer servidor y como fuimos hechos a su imagen y semejanza, nosotros también tenemos que servir. Entonces, pues adelante, comencemos y pues de verdad es un placerazo teneros aquí, o que sí, literal. Perfecto. Bueno, David, Aldo, comencemos con algo esencial. Voy a irles haciendo algunas preguntas y iremos alternando. Algunas veces iniciará Aldo, otras veces iniciará David y les voy a pedir que nos respondan. La primera pregunta que quiero hacerles es, en términos generales, si bien ya nos hablaron un poco de estos temas, ¿qué los llevó a escribir sus libros? ¿Cuál fue el momento en que dijeron, tengo que contar esta historia? Empezamos contigo, Aldo, por favor. Perfecto, pues creo que absolutamente todas las escuelas pues tienen este famoso llamado fenómeno llamado bullying o mejor llamado abuso escolar. Y creo que una escuela sin bullying no es escuela, literal, así lo pongo. Pues yo sufrí bullying a la edad de 10 años, creo que la mayoría de las personas hemos tenido, creo que traumas, no importa la edad, el sexo, la preferencia sexual, etcétera. Creo que absolutamente todos tenemos diferentes traumas y pues bueno, creo que debemos de trabajarlos. Mi recomendación es que primero que nada vayan a terapia, no es malo, vayan a terapia. Creo que personas sanas hacen un mundo sano y pues sí, sufrí bullying a la edad de 10 años, físico, verbal, y yo sé que todo va transformando, pues literalmente el mundo. Por ejemplo, actualmente ya existe lo que es el ciberbullying. Y pues más que nada, creo que, nunca me voy a cansar de decirlo, nuestra principal misión de cada ser humano, dediques a lo que te dediques, seas doctor, abogado, licenciado, etcétera, tienes esa visión de servir a los demás. Entonces, pues nosotros como ya pasamos por este fenómeno o por pues sí, por este problema, pues creo que tenemos la obligación pues sí, de hacer que las personas no sufran lo que nosotros sufrimos en algún momento y creo que pues estamos aquí. Principalmente creo que amar es la principal fundamento que tenemos que tener en nosotros como seres humanos en el corazón para poder brindar esa misión de ser, hacer, servir y compartir a los demás. Entonces, pues por eso. Perfecto, muchas gracias, Aldo. David, ¿en qué momento dijiste, tengo que contar esta historia? Pues bueno, fue demasiado tiempo para decidirme en escribir una historia porque, pues primero, se creó el videojuego hace 4 años apenas. Y durante el 2023, hace 2 años, fue cuando empecé a escribir esta historia. En todo ese tiempo, desde el 2016, que por ese año andaba ahí sufriendo de bullying, desde ese año
para en adelante, boom, tuve que irlo manejando con ayuda de mis papás, algo que en ese momento me ayudó bastante, pues no me dejaron solo. Pero el momento de escribir llegó cuando dije, ¿y si esta historia que ya está en el videojuego, por qué mejor no la plasmo al ámbito literario? Si está causando mucho interés, ¿por qué no la paso a ese nivel? Y le agrego un toque distinto, adaptarle este tema del bullying a la historia. Y fue lo que hice. No fue sencillo en adaptar este tema con una historia que habla de terror y fantasía, que salen personajes, etcétera. Pero que sin embargo, en esa historia, en todo el tiempo que invertí en ella, todos esos valores como herramienta que se transmiten en cada uno de los 4 capítulos, es algo que, sin duda alguna, puede ayudar a los lectores que tengan la oportunidad de leer este libro. Y en ese momento, que fue la chispa para empezar a escribir, el día en el que dije, no, esto tiene que ir más allá. Y además, esto lo que yo viví, tengo que adaptarlo y en ello transmitir un lindo mensaje. Quiero que llegue al mundo, quiero que se haga más conocido esto. Y dije, así que voy a poner manos a la obra. No fue sencillo empezar a escribir las primeras palabras, pero sin embargo fue un reto que me gustó llevar a cabo y más con la ayuda de mis papás que gracias a Dios fue posible lograr este sueño. Perfecto, muchas gracias, David. Ambos hablaron del bullying. ¿Qué papel jugó la lectura o la escritura en este proceso de transformación? Continuamos contigo, David. ¿Qué papel jugó la escritura? O la lectura. Fue un elemento esencial porque en todo ese tiempo en el que yo estaba manejando la situación del bullying, junto con la ayuda de mis papás, algo que me ayudó fue el escribir, el sacar todas esas preguntas que yo en un mini diario que yo tenía, ahí las escribía. Y esa era una terapia que en ese momento a mí me estaba ayudando. Además de que la acompañaba con dibujos para complementar y el colorear y todo y el escribir fue algo que me ayudó. Y luego el leer historias, cuentos que me gustaban, volverlos a leer en ese entonces, aunque ya los había leído, me ayudó y me fue sirviendo como una terapia en la que yo me podía desahogar y me podía ayudar, pues la escritura, al ser un tipo de arte, tiene que ver con estas disciplinas, el dibujo y todo lo demás, la música, todo. Entonces, al ser un elemento esencial en esta situación, pues en su momento fue algo que me ayudó bastante e incluso hasta mi mamá en ese momento me lo dijo. El escribir y ella, como se había percatado de que algo que me gustaba siempre era escribir, porque incluso me la pasaba ahí escribiendo y escribiendo y casi no quería parar de escribir apuntes que me dejaban de la escuela, pues dijo, ¿qué pasaría si lo usas como una herramienta para ayudarte? Y dijo, y le dije, ok, y así lo hice y vaya que no se equivocó. Fue algo maravilloso en ese momento y que hasta la fecha, cuando incluso siento algo al respecto, dependiendo de la situación que esté pasando, y yo agarro una hoja y me pongo a escribir, siento como todas esas palabras que yo quería transmitir simplemente pasaron de estar en mí a esa hoja. Perfecto. Muchas gracias, David. Aldo, ¿qué papel jugó la lectura o la escritura en este proceso de transformación? Pues bastante, ¿sabes? Como siempre lo he dicho, creo que me ha gustado ser diferente. Creo que, pues no sé, sí me costó bastante. Yo antes era una persona, pues creo que todos
vamos evolucionando de alguna manera, ¿no? Entonces, pues a mí sí me costó bastante porque como lo comenta David, hay muchas personas que viven diferente, pues este tipo de situaciones. Por ejemplo, en mi caso, pues yo sí tenía bastantes problemas, pues en todos lados, en casa, escuela, etcétera. Entonces, me di cuenta, incluso yo, no me da pena decirlo, creo que es importante, pues sí, hacerle ver desde un punto de vista realista a los chavos lo que es el mundo real. Pues uno como persona, pues yo ya no soy tan grande, ¿no? Pero he vivido bastante. Entonces, a mi corta edad, el mundo no es color de rosa. Yo me intenté suicidar a los 10 años, me di cuenta que realmente este problema o los problemas en casa, lo que es violencia, etcétera, puede afectar demasiado a una persona. Entonces creo que me di cuenta desde ese momento que es importante pues darles ese seguimiento a los chavos, darles pues sí, literalmente ese caminito, ¿no? Para que puedan salir de este problema pues con mayor facilidad. Y pues sí, como lo dice David, concuerdo contigo, David, creo que la mayoría, y no solo escribir o leer, sino que todo lo que nosotros hacemos como humanos creo que es arte. Pero más enfocados en este aspecto de escribir y de leer, creo que es bastante la sanación que se obtiene de ello. A mí igual me costó bastante escribir el libro, de verdad, a veces se te vienen tantas ideas en la cabeza de todo lo que pasaste, cómo puedes ayudar, estrategias, etcétera, pero a veces es súper confuso, pero creo que sí es bastante importante aprender a leer, aprender a escribir, a poder transmitir más que nada una idea que pueda pues aportar y a evolucionar, a transformar a una persona. Y pues en cuanto a lo personal, pues siento que sí me ayudó bastante, creo que hubo varias ocasiones en las que yo me puse a llorar recordando todos estos problemas y pues esa nación, cuando tú lees, cuando tú escribes, creo que es una manera en la que tú puedes evolucionar. Obviamente hay de todo tipo de lecturas. Mi recomendación, yo antes no era tanto de leer, te voy a ser sincero, pero creo que actualmente con todo el proceso que yo he vivido, creo que sí es importante meterle pues cosas buenas al cerebro. Es como el físico, por ejemplo. A mí sí me gusta hacer ejercicio, pero no tanto, ¿sabes? Es importante, sí, pero siento que para que puedas obtener lo que sea en este mundo, obviamente va a haber, pues sí, caídas, tropiezos, etcétera. Tienes que tener una mente, pues fuerte, una mente resiliente. Más que nada resiliente, creo que eso es lo importante. Ser constante. Un momento de mi vida que me cambió bastante fue cuando me empecé a dar cuenta que, pues sí, todo lo que tú consumes, ya sea, pues sí, contenido digital, contenido, por ejemplo, sí, literalmente, libros que tú lees, pues te aportan bastante. Entonces, mi recomendación para los chavos es que, pues comiencen, que tomen acción más que nada. De verdad, a veces sí cuesta un poquito de trabajo porque no estamos acostumbrados, pero todo va evolucionando. Ahorita, actualmente, pues todo eso de la inteligencia artificial, audiolibros, etcétera, pues pueden comenzar con eso y pues nunca es tarde para comenzar. Y pues, cada que ustedes se sientan mal, escriban, lean. Si tienen que llorar, lloren. Las lágrimas no son malas. Por algo nos dio el universo y Dios lágrimas, ya sea por felicidad, para sanación de nosotros mismos. Ámense, de verdad. Ámense. Amen. Y pues sí. Perfecto, muchas gracias, Aldo. Voy a decir esta pregunta y quien quiera responderla, quien quiera empezar. ¿Qué libros o autores los marcaron en su infancia o adolescencia? ¿Hay en particular algún libro que ustedes recuerden? David, adelante, adelante, adelante. Gracias por la palabra. Pues, bueno, sería Antoine de Saint, que escribió El Principito. ¿Y por qué me gusta esta historia? Pues, desde que la leí, es una historia que vi que es profunda sobre la amistad, el amor y las cosas importantes de la vida vistas desde una perspectiva sencilla y mágica. Es uno de los libros que desde hace tiempo me marcó bastante y me impactó. Fue como el boom que estalló esa chispa de que incluso voy a empezar a imaginarme historias de superhéroes, de magos, de todo tipo que se me venía a la mente de chiquito. Todo gracias a esos elementos mágicos que pude encontrar en el libro del Principito. Y además,
Otro autor que me causó impresión fue Michael Crichton, que escribió Jurassic Park. Cuando leí su novela de Jurassic Park, dije, wow, pues no es una historia de dinosaurios, una novela de dinosaurios mágica, que todo sea de color de rosa, sino que tiene como un toque distinto. Es una obra que combina pues la ciencia ficción, el suspenso y aventura para explorar los riesgos de jugar con la genética y la naturaleza. Y precisamente ese suspenso que tiene, dije, "Mm, todos esos elementos de estas dos historias escritas por estos dos autores, dije, en algún momento yo también quiero escribir una obra de mi imaginación, de mi creatividad, para darla a conocer y que no solamente sea una historia que simplemente te llame la atención por los personajes inimaginables que salga, la trama interesante, sino que también por lo que esa historia a ti te puede transmitir y qué te puede dejar como enseñanza. Perfecto, muchas gracias. Aldo, ¿hay algún libro o autor que marcó tu infancia o tu adolescencia? Pues mira, yo como yo te voy a ser bien sincero, yo la verdad no era mucho de leer lo que es, pero pues con todo este proceso que yo he llevado con Bernale, como lo comentas, pues sí, eso de la realidad, del mundo real, de verdad, a veces sí te cuesta bastante, pues sí, pasar del punto A al punto B, me refiero a etapas de crecimiento en cuanto a lo, pues sí, físicas. Entonces, o de madurez, mejor dicho, creo que pues el libro que a mí me marcó desde el inicio fue el de Piense y hágase rico, de verdad, es algo que me marcó bastante, la verdad. Yo nunca me imaginé que hubiera personas con mentalidad súper, súper increíbles, de verdad. Creo que, como lo dice David, cada libro tiene su esencia, cada persona tiene su esencia o ese mensaje de querer compartir hacia el mundo y creo que Piense y hágase rico es un libro que enriquece en todo aspecto en cuanto a lo personal. Yo me voy mucho o bastante a lo personal porque creo que es algo fundamental que tiene que tener toda persona para poder lograr lo que sea. Actualmente, pues tengo esto de Bernale, pero hubo un momento de mi vida en el que yo me fui a varias escuelas a dar conferencias a los niños en cuanto al bullying. Vendí mi libro ahí de manera física. Hay muchas personas que te agradecen, incluso que te mandan mensajes literal de, oye, gracias Aldo, de verdad me ayudó bastante esto y esto y esto. Y de verdad creo que eso me ha marcado bastante. De ver, yo nunca me imaginé de verdad que iba a escribir un libro, pero creo que el universo y Dios nos mandan con las personas correctas porque, pues sí, siento que tenemos algo escrito. Cada persona tiene su misión, solamente es cuestión de encontrarla. Entonces, pues piensa y hágase rico es pues literalmente eso, te lleva de la mano literalmente a lo que tú deseas, en cuanto a lo personal, tienes que adaptarlo, tienes que adaptarte pues literalmente a la vida. La persona que realmente puede avanzar es las personas que se logran adaptar al momento, altas, bajas, etcétera. Entonces, pues, mi recomendación es que lo lean. Creo que se los recomiendo ampliamente. Perfecto, muchas gracias. David, en una era tan digital, ¿cómo podemos motivar a otros jóvenes a leer? En una era digital como lo es hoy, en 2025, motivar a los jóvenes es incluso ha sido un desafío que algunas escuelas han presentado por enseñarles ese valor importante y más que hoy en día la tecnología ha avanzado fenomenalmente, ya tenemos la inteligencia artificial ayudándonos a crear desde simples propuestas hasta crear incluso scripts de programación, imágenes e incluso todo un guión si se lo pides. Incluso ya por ahí unos hasta le han pedido la tesis. Pero, sin embargo, pues en una era digital como lo es hoy, yo estoy de acuerdo que si desde jóvenes e incluso ya estando adolescentes, diciéndoles de lo importante que son los libros, porque por algo existen,
por algo se encuentran hoy en día todavía. E incluso una autora me ha platicado que es diferente al leer un libro de manera digital a leerlo de manera física. Es completamente diferente la experiencia. Entonces, el enseñarle esa importancia a los jóvenes de lo que hoy en día y sobre todo para que incluso puedan estar mejor preparados y puedan lidiar con la realidad, al mundo al que se van a enfrentar, los libros van a ser una herramienta que les van a ayudar. Incluso viene siendo uno de los elementos principales en los que nosotros como seres humanos podemos aprender más y ampliar más nuestro conocimiento y saber cómo lidiar con diferentes situaciones que esos libros maravillosos nos transmiten cada uno de ellos. Pues cada libro, cada historia tiene algo diferente que aportarle a los jóvenes. Y si desde jóvenes, pues les enseñamos esta importancia, van a poder lidiar con la realidad, con el mundo, e incluso a enfrentarse a diversas situaciones. Perfecto, Pues, muchas gracias, David. Aldo, ¿cómo podemos motivar a otros jóvenes a leer en esta pues era mira, tan digital? Sí, siento que es bastante difícil, es muy difícil, pero todo es posible en este mundo. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Entonces, mi recomendación es de que si tú obligas a alguien, pues así de que a la fuerza, pues no lo va a hacer. ¿Están de acuerdo conmigo también? Entonces, mi recomendación es de que hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Yo sé que pues sí es bonito leer físicamente, pero los niños de ahorita, pues si tú les das un libro es como de, y tienes el celular en la mano, es como de, mira, el libro lo botan, así, literal. Me ha tocado verlo. Entonces, mi recomendación es, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Yo no leía, comencé a leer, de verdad, es un cambio radical, de verdad, te transforma, eres otra persona. Literalmente, algo de que dijo David, que el conocimiento es igual a poder, conocimiento es igual a poder. Entonces, cuando tú comienzas a leer, te empiezas a transformar y comienzas a ver el mundo desde otras perspectivas. Mi recomendación es de que lean temas de su interés y pues literalmente en cuanto de verdad yo se los suplico, se los mega suplico de verdad a todos, lean pues sí libros que puedan aportar a su crecimiento personal. Cuando uno está literalmente bien por dentro, en cuanto a lo espiritual, lo mental, una mentalidad ganadora de verdad, puedes lograr cosas increíbles, de verdad. Yo soy de la idea de que todo es posible en este mundo, pero hay que utilizar lo que es la inteligencia artificial. Y yo sé que, pues a mí me costó bastante comenzar a leer, pues sí, un libro, pero pues en la actualidad ya existen lo que son los audiolibros. Hay muchas personas que tienen distintas maneras de aprender. Hay muchas que son, pues literalmente, ¿cómo se dice? Kinestésicas. Hay otros que son auditivas, hay otros que son visuales. Entonces, pues que se adapten a lo que ellos requieren. Si, por ejemplo, son más auditivos, audiolibros, pero que siempre estén constantemente aprendiendo. Eso es lo interesante de los libros, que puedas agarrar, pues literalmente, frutos o ideas o conocimiento que pueda aportarte en cuanto a la vida, que puedan solucionarte, pues, bastantes situaciones pues sí, en la realidad, en lo que es la vida real. Y pues sí, leer te facilita demasiado. Entonces, mi recomendación es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, comiéncelo a hacer y pues de verdad, hágalo. perfecto. Pues llegamos a la última pregunta de este panel. ¿Qué le dirían a un joven que tiene algo que contar, pero que no se atreve a escribirlo? Quien quiera empezar. Ahora, Aldo, ¿Verdad? A mí no toca, ok. Pues miren, creo que siempre va a existir el miedo, va a existir la pena, pero creo que detrás del miedo y de la pena están las cosas realmente maravillosas que nos oculta este gran mundo, o que nos tiene preparadas, mejor dicho, porque cuando tú tienes esa oportunidad, por ejemplo, de escribir, de aportar a la vida de los demás con un libro, creo que es, pues no sé, creo que es muy importante, pues sí. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Se me fue la onda. Qué le dirían a un joven que tiene algo que contar, pero Ah, que no justo. se atreve a escribirlo?
Pues vean, creo que todo pasa por algo perfectamente perfecto. Si tú, personita que estás escuchando, pues esta grabación, has pasado por cosas inimaginables o cosas que no te creen o cosas que crees que pueden aportar a la vida de los demás, aviéntate. Yo sé que es difícil, pero creo que se aprende ya, durante el proceso se va aprendiendo, pero lo importante es dejar esa huella, dejar esa esencia tuya, esa idea, esas estrategias que tú puedes aportar a la vida de los demás. Pues sí, aviéntate, ámate como si fuera el último día, ama a las personas, ama tu misión, que es servir, y pues de nuevo lo voy a volver a repetir, detrás del miedo y de la pena están las cosas maravillosas. Yo creo que la mente es oro molido y creo que es cuestión de que sepamos explotarla al máximo para poder hacer un cambio radical y poder transformar más vidas y siempre hacer el bien. Cuando tú tienes una idea en cuanto a una historia, algo que te pasó, creo que tienes bastantes puntos donde puedes picarle y puedes saber cómo solucionar alguna problemática. Entonces, pues aviéntense, ustedes aviéntense, sin miedo, sin miedo. Detrás del miedo está el éxito. Perfecto, muchas gracias. David, ¿qué le dirías a un joven que tiene algo que contar pero que no se atreve a escribirlo? Tomando lo que comentó Aldo, que concuerdo con él, que ese miedo y esa pena pueden surgir en el momento, antes de empezar a escribir y boom, cuando se llega el momento de lanzarlo, cuando ya viene la hora de la verdad, que viene siendo el momento de ¿qué va a pasar? ¿Será que va a tener éxito? ¿Será que será que sí causará un impacto? Pues mira, hay quienes dicen que no hay que tenerle miedo al éxito, porque detrás de todo ese miedo y esa pena que solemos sentir, puede haber algo maravilloso que te está esperando. Y si te avientas, vas a encontrar, pero cosas que incluso no te puedes imaginar, como en nuestro caso, que yo no me imaginaba el conocer a otros autores como Aldo, que me ayudan a alimentarme más como autor y que se me concediera esta oportunidad y todas estas hermosas oportunidades que yo no creía capaz de que fuera a ser posible. Entonces, si tú, querido joven, persona que nos estás oyendo, pues si tienes algo que contar, una historia que tienes en mente, hazlo. Si lo haces, vas a dejar una huella en el mundo, como comentó mi compañero Aldo. Pues dicen que el haber hecho un libro, el hacer una aportación en cualquier instinto, en cualquier disciplina, tú ya estás dejando una huella. Y sin duda alguna que eso en algún momento, puede que no sea temprano o sí temprano, pero en algún momento, eso que tú vas a dejar va a ayudarle a alguien o incluso a todo el mundo entero. Perfecto, muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Aldo, por compartir sus historias, su luz y su ejemplo. Ustedes son prueba de que la lectura y la escritura no tienen edad ni límites, solo pasión. Quiero terminar con una frase de cada uno. El ingrediente para lograr el éxito es la confianza en uno mismo. Esta es una frase de David Gianni y Florece a tu mejor versión, de Aldo Gómez. En el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, leamos, escribamos y soñemos en grande. Hasta pronto. Un saludo y bendiciones a todos. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.